Día 159. Lección 18. Carta a los Corintios. Tercero, ¿por qué leer este libro y cómo entenderlo? ¿Por qué leer Primera de Corintios? En un lecho de pasto, la piel del camaleón se vuelve verde. Encima de la tierra se transforma en marrón. El animal cambia según el ambiente. Muchas criaturas se adaptan a la naturaleza con el camuflaje que Dios le dio para ayudarlos a sobrevivir. Es natural adecuarse y adaptarse al medio ambiente. Mas los seguidores de Cristo son nuevas criaturas, nacidos de arriba y cambiados desde adentro, con valores y estilos de vida que confrontan al mundo y chocan con la moral aceptada. Los verdaderos creyentes no armonizan mucho con el medio. Los cristianos en Corinto buscaban con su ambiente, cercados de corrupción y de todo pecado concebible, sentían la presión a adaptarse. Sabían que eran libres en Cristo, pero ¿qué significaba esa libertad? ¿Cómo debían ver a los ídolos y la sexualidad? ¿Qué debían hacer con respecto al matrimonio, las mujeres en la iglesia y los dones del Espíritu? Estas no solo eran preguntas teológicas. La iglesia estaba siendo socavada con la inmoralidad y la inmadurez espiritual. Su fe era probada en el crisol del corintio inmoral y estaban fallando en el examen. Pablo oyó de sus luchas y escribió esta carta para tratar sus problemas, sanear sus divisiones y responder a sus preguntas. Los confrontó con su pecado, con su necesidad de corrección y con consagración a Cristo. Después de una breve introducción en el capítulo 1, versículo del 1 al 9, Pablo apunta de inmediato al asunto de la unidad. Capítulo 1, versículo 10 al capítulo 4, versículo 21. Enfatiza la claridad y la simpleza del mensaje del Evangelio alrededor del cual todos los creyentes deberían unirse. Explica el papel de los apóstoles y de los otros líderes de la Iglesia y les urge a crecer en la fe. Luego, trata con la inmoralidad de ciertos miembros de la Iglesia y el asunto de los pleitos entre cristianos. Capítulo 5, versículo 1 al capítulo 6, versículo 8. Les dice que practiquen la disciplina en la Iglesia y que resuelvan sus asuntos internos ellos mismos. Debido a que muchos de los problemas en la iglesia de Corinto se trataban con el sexo, Pablo denuncia el pecado sexual en términos más fuertes posibles. Leer el capítulo 6, versículo 9 al 20. A continuación, Pablo responde a algunas de las preguntas que tenían los corintios. Debido a la prostitución y a la inmoralidad permitida, los matrimonios en Corinto se tambaleaban y los cristianos no sabían cómo reaccionar. Pablo da su punto de vista y sus respuestas prácticas. Leer capítulo 7, versículo del 1 al 40. Respecto al asunto de la carne sacrificada a los ídolos, Pablo sugiere que mostremos una consagración total a Cristo y sensibilidad a otros cristianos, especialmente a los hermanos y hermanas débiles. Leer capítulo 8, versículo 1 al capítulo 11, versículo 2. Pablo continúa hablando acerca de la adoración y explica cuidadosamente el rol de las mujeres, la cena del Señor y los dones espirituales. Capítulo 11, versículo 1 al capítulo 14, versículo 39.
inserta en medio de su magnífica descripción de más grandes de los dones, el amor, capítulo 13. Entonces concluye con el tema de la resurrección de Cristo, capítulo 15, versículo 1 al 58, con pensamientos finales, saludos y una bendición. Leer capítulo 16, versículo 1 al 24. En esta carta, Pablo confronta a los creyentes de Corintio con su pecado y negligencia. Primera de Corintios es una alerta a todos los cristianos a ser cuidadosos y a no confundirnos con el mundo, aceptando sus valores y estilos de vida. Debemos vivir enfocados en Cristo, intachablemente, amoroso, marcando la diferencia por Él. En la medida que lea la Primera de Corintios, examine sus valores a la luz de una consagración total a Cristo. ¿Por qué leer Segunda de Corintios? Deslizándose a través de los siglos, la serpiente susurra sus dulces promesas con seducción, engaño y tentación. Urge a los hombres y a las mujeres a rechazar a Dios y a seguir a Satanás. Han sido muchos los emisarios de Satanás, falsos profetas que contradicen a los antiguos voceros de Dios, líderes píos que lanzan acusaciones blasfemas y maestros infiltrados en la iglesia. Y sigues el engaño. Nuestro mundo está lleno de sectas, ismos e ideologías. Todas se atribuyen ser el camino a Dios. Pablo luchaba constantemente con aquellos que habrían de descarriar al pueblo de Dios y consagró su vida para difundir las buenas nuevas hasta lo último de la tierra. Durante 3 viajes misioneros y otras travesías, Pablo proclamó a Cristo, convirtió hombres y mujeres, así como estableció iglesias. Pero con frecuencia estos creyentes jóvenes fueron presa fácil de los falsos maestros. Estos fueron constantemente amenazados al Evangelio y a la iglesia primitiva. De modo que Pablo tuvo que dedicar mucho tiempo para advertir y corregir a estos cristianos. La iglesia en Corinto era débil, rodeada por la idolatría e inmoralidad. Sus miembros batallaban con su fe y su estilo de vida. Mediante visitas personales y cartas, Pablo intentó instruirlos en la fe, resolver sus conflictos y algunos de sus problemas. Primera de Corintios fue emitida para tratar asuntos morales específicos y contestar preguntas relacionadas con el sexo, el matrimonio y las conciencias sensibles. Esa carta enfrentó los temas directamente y fue muy bien recibida por la mayoría, pero habían algunos falsos maestros que públicamente ponían en duda la autoridad de Pablo y lo calumniaban. Después de esto, Pablo escribió Segunda de Corintios para defender su posición y denunciar a aquellos que distorsionaban la verdad. Segunda de Corintios debe haber sido una carta muy difícil de escribir para Pablo, ya que tuvo que presentar sus credenciales como apóstol, y fue reacio a hacerlo por su humildad como siervo de Dios. Pero él sabía que era necesario. También sabía que la mayoría de los creyentes en Corinto habían tomado su palabra con el corazón y empezaban a madurar en su fe. Él confirmó su entrega a Cristo. Segunda de Corintios empieza con el recuerdo que hace Pablo a sus lectores de su relación. Pablo siempre fue sincero y directo con ellos. Leer capítulo 1, versículo 12 al 14. Su itinerario. Planeaba visitarlos otra vez. Capítulo 1, versículo 15
al capítulo 2, versículo 3. Su carta previa. Capítulo 2, versículo del 4 al 11. Luego va directamente al tema de los falsos maestros. Leer capítulo 2, versículo 17. Y revisa su ministerio entre los corintios para demostrarles su validez del mensaje y urgirlos a no apartarse de la verdad. Leer capítulo 3, versículo 1 al capítulo 7, versículo 16. A continuación, Pablo enfoca el tema de la recolección de fondos para los cristianos pobres en Jerusalén. Dice a la iglesia en Corintio cómo otras personas habían respondido a la necesidad y les insta a mostrar su amor en una forma tangible también. Capítulo 8, versículo 1 al capítulo 9, versículo 15. Seguidamente presenta una defensa firme de su autoridad como apóstol genuino, al mismo tiempo que rechaza los ataques de los falsos apóstoles. Capítulo 10, versículo 1 al capítulo 13, versículo 10. A medida que lea esta epístola intensamente personal, preste atención a las palabras de amor y exhortación de Pablo y prepárese a rechazar las falsas enseñanzas.